Bienvenidos. Muy bien, pues muy buenos días. Mil gracias a todos por asistir, por acompañarnos. Obviamente hay mucha gente, muchas personalidades a la cual hay que agradecer su presencia en especial, nada más que no me quiero brincar a nadie. Sin embargo, sí, especialmente en nombre del Aspen Institute México y de Laureate México, agradecer la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de Ernesto López Córdoba, jefe de la Unidad de Productividad de la Secretaría de Hacienda, de Jaime Valls, secretario general de ANUYES, de Rodrigo Guerra, secretario general de FIMPES, funcionarios de ProMéxico, de la Secretaría de Economía, y también resaltar la presencia de muchos de ustedes, empresarios comprometidos con la educación, miembros del Aspen Institute, del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, del Consejo de Empresarios de América Latina y su presidente, del Grupo de los 12, representantes también de importantes fundaciones y pues entre muchos otros. Saludo con muchísimo gusto, por ahí deben de estar nuestros alumnos de la Universidad del Valle de México y también de la UNITEC, que también nos acompañan esta mañana, y pues obviamente a los funcionarios académicos y administrativos de ambas universidades. A continuación voy a leer la semblanza de nuestros distinguidos invitados. Voy a empezar a mi izquierda con nuestro buen amigo doctor Juan Ramón de la Fuente. El doctor de la Fuente fue secretario de Salud del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de las academias tanto de Medicina como de Ciencias. A nivel internacional, ha presidido la Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas contra el SIDA en París, el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO. Es autor de centenares de investigaciones y ensayos, ha editado más de 20 libros y ha recibido, entre muchas otras distinciones, el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Actualmente preside el Consejo del Aspen Institute de México, dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM y preside también el Consejo Académico de Laureate México. Acto seguido presento a Luis. Fue subsecretario de Negociaciones, Luis de la Calle, fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión, encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. También fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, donde participó en la implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Actualmente, Luis de la Calle es director general y socio fundador de la Calle Madrazo Mancera, consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Y bueno, como tercera persona, pero obviamente nuestro invitado de lujo, el doctor Ernesto Zedillo, presidente de la República de diciembre de 1994 a diciembre del 2000, secretario de Educación Pública del 92 al 93, secretario de Programación y Presupuesto del 88 al 92, subsecretario de Programación y Presupuesto del 87 al 88, profesor de Economía en el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México del 78 al 87. Distinguished Visiting Fellow en la London School of Economics, otoño del 2001, director del Centro de Estudios de la Globalización y profesor de Economía y Política Internacional en la Universidad de Yale desde el año 2002. Su servicio público internacional voluntario ha comprendido, entre otras, las siguientes actividades: presidente de la Comisión Internacional para el Financiamiento del Desarrollo de la ONU, copresidente del Grupo de Comercio para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, copresidente de la Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo,
copresidente de la Comisión Internacional para los Bienes Públicos Globales. Fue integrante del órgano de gobierno del World Economic Forum del 2002 al 2014. Del 2005 al 2011 fue presidente del Consejo Directivo del Global Development Network, organismo internacional con sede en Nueva Delhi, India, y que apoya a centros de investigación e investigadores sobre temas del desarrollo en más de 40 países en desarrollo. En la actualidad es copresidente del Consejo del Inter-American Dialogue y presidente del Consejo de Natural Resources Governance Institute. Es integrante del Group of 30, así como de The Elders, organización fundada por el presidente Nelson Mandela en el 2006, para promover la solución pacífica de conflictos nacionales e internacionales. Recientemente se unió a Laureate International Universities como consejero presidente. Doctor Zedillo, muchas gracias. Juan Ramón, muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Pues nada más leyendo lo que son las vastas experiencias y las exposiciones a nuestro tema que hoy nos concierne de nuestros tres invitados, sobre todo del presidente Zedillo, pues estamos esperando contenido obviamente muy valioso, y nuevamente agradeciéndoles que ustedes sepan y quieran compartir eso con este grupo tan distinguido. Vamos a dar inicio al panel. Tenemos pensado que sean aproximadamente 35 minutos para luego darle espacio a preguntas que nuestros tres panelistas puedan responderles, y después pues muchos de ustedes y todos nosotros teniendo la obligación de alguna manera de ver, oír, presenciar el informe de gobierno del presidente Peña Nieto, entonces nos va a dar tiempo para atender eso. Doctor Zedillo, como lo acabamos de escuchar en su semblanza, usted se ha mantenido muy involucrado en el ámbito de la educación desde su posición de director de la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Yale y también como consejero presidente de Laureate. Por lo que me gustaría que me ayude a introducir el tema que vamos a discutir con nuestros invitados y platíquenos desde su punto de vista cuáles son los retos que percibe para la educación superior ante el panorama económico mundial. Bueno, primero que nada, quiero agradecer esta invitación, esta reunión, donde además me da un gran gusto compartir esta plataforma con dos excompañeros del servicio público, que se me dé la oportunidad de encontrarme otros, también excompañeros del sector público, y realmente muchísimos amigos, distintas etapas, tanto de mi servicio público como otras actividades. Y bueno, evidentemente, en respuesta a tu pregunta, Dieter, pues tenemos que decir que la importancia de la educación superior es crucial para el desarrollo del país. Eso es casi un lugar común. El siguiente paso pues sería admitir que a pesar de los grandes avances que se han tenido en materia de acceso, de cobertura de la educación superior, pues hay dos hechos irrefutables. Uno, que esa cobertura, es decir, la participación de jóvenes en edad de estar en la educación superior, es claramente insuficiente. Si nos comparamos incluso con países de nivel similar al nuestro, nuestras tasas de escolaridad en la educación superior son insuficientes. Y el tema, digamos, también fundamental es el tema de la calidad de la educación superior que se ofrece y se logra en nuestro país, y en donde, digamos, la conclusión, sin ánimo de trivializar, pues es que la calidad de esa educación superior es claramente insuficiente, tanto para las necesidades del desarrollo del país, como para, digamos, las necesidades del desarrollo personal de quienes la reciben. Y bueno, a partir de esos dos hechos, pues es importante reconocer que el trecho por recorrer
es un trecho todavía muy largo. En ese proceso hay además que reconocer que hay una gran dispersión, no solamente en cuanto a participación, sino también en cuanto a resultados. Porque un estudiante que nace en una familia de bajos recursos tiene una probabilidad mucho más baja que uno que nace en una familia de mayores recursos de acudir a una institución de educación superior, y también la probabilidad de que reciba realmente una educación de calidad y pertinente pues es mucho más baja. Y este hecho pues tiende a agravar las condiciones que hacen propicia una mala distribución del ingreso en nuestro país. Es cierto que dentro de grupos de ingreso hay una cierta movilidad, pero la verdad es que la movilidad, que esencialmente, por cierto, está determinado por el nivel educativo al que tiene acceso la gente en nuestro país, deja mucho que desear. Esto quiere decir que prácticamente dónde naces, en qué familia naces, en qué entorno social naces, está predeterminando en buena medida dónde vas a estar a lo largo del ciclo de tu vida. Y esto pues es inaceptable, porque pues para eso existen las instituciones, para romper estos círculos viciosos. Y la verdad es que aunque sí se ha logrado mucho, no es suficiente. Entonces, por eso me da gusto, ¿verdad?, que se hable también de educación superior. Hemos estado muy ocupados en materia de educación básica en los últimos años en nuestro país. Las reformas del presidente Peña Nieto, que creo que se han plasmado en la Constitución y en las leyes, son importantísimas. De llevarse hasta sus últimas consecuencias, eso tendrá un impacto extraordinario en nuestro país, pero a lo mejor en la medida en que se ha cubierto este tramo, hay que empezar a discutir con mucho mayor seriedad el tema de la educación media superior y el tema de la educación superior. Si fijan ustedes, el debate se ha limitado hasta ahora, en los últimos 3 años, a la cuestión de la educación básica, lo cual obviamente es importante, porque si no tenemos ese basamento, pues difícilmente podemos dar el siguiente escalón. Pero hay que empezar a discutir yo diría, con la misma seriedad, incluso el mismo dramatismo con el que ha ocurrido la cuestión de la educación básica, el tema de la educación media superior y el tema de la educación superior. Muy bien, muchas gracias, doctor Cedillo. Es justo, embona perfecto su introducción a algunas preguntas que tenía yo preparado. Vamos a hacer una dinámica en la cual les voy a hacer... haber mandado de antemano para pues preparar. Ya, a la próxima. Para eso inventó el correo electrónico. Lo voy a usar. Pero le puedo decir cuál va a ser la tercera y le pregunto primero la primera y así se prepara. Bueno, muy bien. Las difíciles se las pasas a Juan Ramón. Muy bien, entonces 2 minutos aproximados para cada quien, para cada una de las preguntas. Voy a tomar un orden. Esto lo vamos a hacer, como dije, dentro de más o menos por media hora y después invitamos a preguntas. Así es que le voy a preguntar primero que responda Juan Ramón, después Luis y después usted, presidente Cedillo, si nos hace favor, a esta pregunta. Quisiéramos conocer la opinión de cada uno de ustedes respecto a los nuevos modelos de educación superior que requiere el mundo para poder satisfacer las necesidades de las economías cada vez más complejas y dinámicas. Le voy a pedir al doctor de la Fuente que empiece la ronda y después Luis y terminamos con el doctor Cedillo. Gracias, Dieter. Buenos días. Es un gusto también para mí estar esta mañana, particularmente en este panel con el doctor Cedillo, con el doctor de la Calle. Es siempre un privilegio platicar con ellos sobre temas que son de interés general, como es el que hoy nos ocupa.
Y yo diría, contestando a la pregunta de Dieter, que a las, digamos, 3 elementos fundamentales que ha planteado con toda claridad el doctor Zedillo en relación a la educación superior, que creo que son en efecto ejes de un diagnóstico general, sin soslayar los avances, como él lo ha señalado, el problema de cobertura insuficiente, calidad heterogénea, diría yo, y el hecho irrefutable de que nuestro sistema educativo no ha logrado convertirse en ese mecanismo nivelador de las diferencias sociales. Es decir, y mientras no se resuelva lo primero, es poco probable que se logre lo segundo. Habría que agregar a ese diagnóstico general una primera aproximación a la respuesta de la pregunta que plantea Dieter. Estamos quedando, en mi opinión, también en una suerte de rezago pedagógico. Sí se ha habido cambios en los modelos de la educación superior. Me parece que algunos de ellos son audaces, son novedosos, y que en México, salvo contadas excepciones, no los hemos incorporado. Nuestra educación superior sigue siendo, en términos generales, muy tradicional, muy conservadora, es la misma oferta educativa, es el mismo largo camino de 5 años para una licenciatura, 2 años para una maestría, otros 3 o 4 años para un doctorado, de manera que el camino es larguísimo, y cuando salen completos, quienes completan ese ciclo de educación superior a los 30 años, que es una edad pues ya no muy joven, digamos, son jóvenes, pero podrían estar incorporándose al sector laboral 5 o 6 años antes. Esa es la realidad, con una muy buena preparación. Y uno de los grandes cambios, para mí quizá el más innovador, es lo que se ha denominado el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia, que surge en Europa, en Bolonia precisamente, que es considerada quizá la primera de las universidades de la época moderna, en donde hace algunos años ministros de educación de Europa se dan cuenta que algo que estaba faltando en la integración de la Unión Europea era la parte de educación superior, y cada país seguía teniendo sus esquemas, sus modelos, no había compatibilidad, no había revalidación. Si un ingeniero se graduaba en España no podía tener acceso al mercado laboral en Alemania, había que hacer un ejercicio por tratar de homogeneizar un poco más los planes y programas de estudio, precisamente para hacer una integración laboral completa en ese concepto que ahora se ha desdibujado un poco, pero sigue siendo válido, de una verdadera Unión Europea. Y entonces surge el proceso de Bolonia, primero con esa preocupación, pero al cabo de 2 o 3 años de trabajo muy interesante, y creo que muy creativo y muy audaz, se llega a la conclusión de que lo que hay que hacer es revisar el concepto mismo de la educación superior, el concepto mismo de las carreras profesionales, que la explosión del conocimiento era tal que parecía absurdo seguir aumentando años de estudio, porque de todas maneras nunca se iba a alcanzar a aprender todo lo que se tiene que saber durante ese periodo, y había que volver a replantearse algunos programas de estudio, empezando con un hoja en blanco y tomando en consideración, y este es el otro elemento innovador, de manera muy señalada, cuáles eran las necesidades de los mercados laborales en Europa, en el presente y en el futuro. Y entonces surgen toda una gama novedosa de programas de estudio, se acortan los tiempos, hay ahora una gran cantidad de programas en universidades muy prestigiadas, europeas, que duran 3 años, en una mezcla entre profesional y técnico, con orientaciones muy precisas para necesidades puntuales que van surgiendo de un desarrollo cada vez más sofisticado, cada vez más tecnológico, cada vez más especializado. Yo creo que el proceso de Bolonia es una gran aportación en general al modelo pedagógico de la educación superior. Tiene una crítica a la que yo me sumo, y bueno, ningún modelo es perfecto, y es que todo esto se ha hecho con cierto deterioro y cierto menoscabo de las humanidades y de las ciencias sociales. Esto no es bueno en general, pero el modelo me parece interesante. Yo diría, Dieter, que este es quizá de los últimos 10 años la principal innovación que yo encuentro en lo que podría ser la pedagogía de la educación superior. Muy bien, Juan Ramón. Muchas gracias. Muy interesante. Luis. Sí, muchas gracias. Igualmente me honra mucho
estar aquí hoy en la mañana con el doctor Cedillo, Juan Ramón de la Fuente. Dieter, muchas gracias. Yo creo que la educación superior tiene que hacerse una pregunta sobre si estamos educando a los mexicanos que requiere una sociedad moderna. Ernesto López Córdoba, que está aquí con nosotros, que fue el que inventó esta idea de democratizar la productividad, está un poco relacionado con ese concepto. Lo importante, por supuesto, es democratizar la alta productividad. Hemos democratizado demasiado la baja, de alguna manera, ¿no? Pero en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito ciudadano. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras universidades ayuden a tener mexicanos que participen plenamente como ciudadanos en la construcción de un país moderno, desde el punto de vista de la política pública? Tom Friedman hizo una entrevista fascinante en el New York Times hace 2 años al director de recursos humanos de Google y le preguntó qué se requiere para trabajar en Google. Y el director le dijo: títulos universitarios. O sea, el título universitario, las calificaciones de la universidad es importante, es un buen criterio, pero es insuficiente. Lo que necesitas son 3 cosas. Entonces, yo creo que las universidades, al leer esa entrevista, deberían preguntarse si estamos preparando a los alumnos para esas 3 cosas. La primera de ellas es el ansia por aprender. O sea, esta curiosidad intelectual. Porque el futuro depende básicamente no de la flexibilidad de la que se haga para incrementar la productividad, sino de la movilidad. La capacidad que tengas de cambiarte de sector, de región, de país, para incrementar tu productividad. O sea, la mejor manera de elevar la productividad no es con un sistema flexible, sino con un sistema que promueva la movilidad. Pero no puedes tener movilidad si no tienes curiosidad intelectual. Sin curiosidad intelectual no te puedes hacer las preguntas. O sea, necesitamos alumnos que hagan preguntas. Y después que tengan, obviamente, el ansia de encontrar la respuesta. Cuando le entrevistas tú a alguien, lo que quieres ver es si esta persona tiene este tipo de elementos. A veces cuando yo entrevisto gente en mi oficina, los llevo a la ventana, se ven un chorro de tinacos, ¿no? Y de antenas parabólicas, y les haces, oye, ¿por qué hay tantos tinacos? Un cuate que tiene curiosidad intelectual te formula una teoría de por qué hay tantos tinacos en la Ciudad de México cuando en otras ciudades no hay ni uno. Entonces esa es la primera característica. La segunda característica es liderazgo. Pero no liderazgo en el sentido de ir adelante de los demás, sino liderazgo en el sentido de proponer soluciones a problemas específicos. ¿En qué medida estamos educando gente? Estamos proveyendo a los alumnos una caja de herramientas que les permita proponer soluciones. Y la tercera característica es humildad. Humildad en el sentido de aprender a perder. En México todavía no hemos logrado entender lo que McCloskey llama la dignidad del burgués, que es el mérito de poder crear valor a través de la generación de utilidades. Generar utilidades en México es sinónimo de corrupción. Seguramente eres rico porque fuiste corrupto. Si no cambiamos la mentalidad de que vale la pena generar valor, no vamos a poder progresar. Pero la generación de valor implica también la posibilidad de perder. Y los que no saben perder no son suficientemente humildes para reconocer que tienen que mejorar. Entonces, es muy importante también un sistema educativo que te enseñe a que vale la pena arriesgarse, aunque en muchas ocasiones pierdas. Y yo creo que, pensando estas 3 características, debemos hacer una reflexión sobre si el sistema educativo en el que estamos invirtiendo genera los alumnos que requiere un país moderno y, como decía perfectamente Juan Ramón, en un sistema globalizado. O sea, México no puede abstraerse de lo que pasa en el resto del mundo. Necesitamos alumnos globalizados porque la globalización es la que les va a dar exactamente esta curiosidad intelectual, esta ansia por aprender. Muchas gracias. Doctor Cedillo. Bueno, partiendo de tu pregunta, yo diría, primero que nada, pues nadie ha descubierto todavía la piedra filosofal de cómo hacer mejor la educación o la educación superior. El tema de la educación pues es un tema de una gran complejidad, porque depende a quién quieres educar y para qué quieres educar y en qué contexto se va a educar esa persona y en qué contexto
va a aprovechar esa persona la educación que recibe del sistema público o privado. Y es menos claro todavía, pues que no puede haber modelos únicos en nuestra época, cuando estamos viviendo un periodo muy interesante, muy intenso de desarrollo tecnológico en función del desarrollo de la computación y de las comunicaciones, donde hay muchísima experimentación para ver cómo vamos a aprovechar esas nuevas tecnologías en educación, y vemos que la mayoría de los intentos que se han hecho, digamos, en la última década, no han sido exitosos. O sea, estamos todavía en un proceso de experimentación. Pero a mí me parece que pues no es, por lo menos para el caso de México, todavía plantearnos ese nivel de sofisticación, sino simplemente reconocer que nuestro sistema educativo en los distintos niveles simplemente no prepara y capacita a la gente con las herramientas básicas, ya sea para hacer frente al siguiente nivel educativo o en su momento para tener una posibilidad de éxito al acceder al mercado de trabajo. Y creo que aquí pues nos tenemos que reducir a lo básico, y lo básico pues nos lo dicen incluso las pruebas internacionales. Nuestros estudiantes, la mitad, no es más de la mitad, no alcanza el nivel mínimo en matemáticas. Prácticamente la mitad no alcanza. Estamos hablando de los estudiantes de 15 años, ¿sí? Tal como la prueba PISA, no alcanza el nivel, el lenguaje, y más de la mitad pues no tiene los conocimientos esenciales de ciencias. Bueno, y ese enfoque no está mal, porque esas son habilidades básicas sin las cuales pues no se puede despertar la curiosidad de la que habla Luis de la Calle. No se va a preguntar a los tinacos si realmente no le interesa lo básico de la física o lo básico de las matemáticas. Entonces yo creo que pues el reto es insistir en lo esencial. Hace algunos años Carlos Mancera y yo y otros trabajamos, ¿cómo le llamabas, Carlos? Habilidades básicas, no, competencias básicas, ¿sí? Creo que se lo fusiló de Amartya Sen o algo así, y era un concepto que a mí realmente me seducía intelectualmente. O sea, el sistema educativo, antes que nada, debe de proveer a la gente de competencias básicas. Y esto es válido para la preprimaria, como para la primaria, hasta la educación superior, ¿sí? O sea, tú empieza un joven a estudiar Derecho, y si ese joven no entiende los fundamentos del derecho constitucional, entonces es un joven que está condenado a ser o un abogado corrupto con éxito, o un mal abogado, ¿verdad? Pobretón, y un fracasado. ¿No? En ambos casos un fracaso, pero un fracaso de distinta naturaleza. Y así podríamos ir disciplina por disciplina. Y si no se proveen esas competencias básicas, entonces es imposible. Una de las cosas que a mí me atrae mucho de Laureate es, digamos, su globalidad y este proceso de experimentación. Porque ¿en cuántos países está Laureate, Dieter? Más de 25. Más de 25. Y yo diría que es un espectro bastante representativo, porque está desde países europeos como Francia, Suiza, España, en Asia está China, en América Latina pues están los gigantes, México, Brasil, el éxito, Chile, y hay una gran, digamos, se comparte mucho la información dentro del sistema, y hay un gran deseo por experimentar. Bueno, ese tipo de experiencias hay que aprovecharlas. Y creo que de ahí puede resultar para Laureate, y espero que eso ponga presión en otras instituciones, pero al final del día es acerca de lo básico, es acerca de la flexibilidad, es acerca de la adaptabilidad, es acerca de la propia rigidez o no de las instituciones, porque si estás trabajando en una institución rígida, pues es difícil moverse con la facilidad con que lo puedes hacer en instituciones no rígidas. Pero insisto, lo básico es lo básico. Yo trabajo en una universidad pues, que es casi medieval.
donde es muy difícil cambiar, pero obviamente, ¿no? Como dirían los amigos de Harvard, pues ¿cuál es el departamento más importante de la universidad? El departamento de admisiones. Entonces eso pues realmente no tiene mucho chiste, porque puedes admitir a los mejores investigadores del mundo y puedes admitir a los mejores estudiantes del mundo. Entonces casi el resultado está garantizado. Eso no es nuestro tema. Nuestro tema es el tema de la educación como un mecanismo igualador de oportunidades. Y claro, tendríamos que discutir algo que Luis abrió, y es el tema de la educación ¿para qué? ¿No? Porque podríamos ser muy exitosos en el tema educativo, lo cual tendría algún impacto en la economía, pero con la misma estructura dual que tenemos hoy en nuestra economía, la probabilidad de que estuviésemos fabricando masas de frustrados que se educan bien, pero que no tienen oportunidades en el mercado de trabajo, la probabilidad sería muy alta. Pero es otro gran tema que no creo que sea para esto, aunque me encantaría que lo vinculase. Muy bien. No, excelente sumario de temas que tenemos a nivel global, lo que está sucediendo, y bajado muy elegantemente a México. Voy a hacer una pregunta específicamente a México por un tema que usted mencionó, doctor Zedillo, sobre la cobertura. Hay que empezar por la base antes de poder pensar en sofisticarnos en nuestro sistema educativo, en nuestro esquema y en nuestros contenidos. Primero asegurémonos de tener las bases correctas, y una de esas pues es la cobertura. En México tenemos una cobertura de alrededor del 30% de muchachos entre 18 y 24, mientras que el promedio de los países de la OCDE pues está alrededor del 60%. Primero, ¿cómo podemos avanzar más rápido en la cobertura de la educación superior para alcanzar a otros países y no quedarnos rezagados, o que no siga incrementando ese gap? Y por otro lado, ¿qué tipo de esquemas podrían funcionar en México para que haya una oferta de educación más amplia y accesible para la población? Le voy a pedir ahorita a Luis de la Calle, por favor, que nos ayude con su respuesta. Bueno, obviamente se requieren muchos recursos para hacerlo, y yo creo que como sociedad debemos dedicar esos recursos para aumentar la oferta educativa. Pero no es solamente una cosa de meterle dinero público o privado para poder crecer, sino que el sistema educativo también ofrezca una inversión que valga la pena hacer. O sea, importa el qué, importa el cómo, y como decía el doctor Zedillo, también el para qué. O sea, necesitamos tener una oferta educativa que permita la inserción de los jóvenes a un país moderno, incluida una economía moderna de alta productividad. En la medida en la que ofrezcamos una oferta educativa más atractiva, vamos a generar una demanda para entrar y también un clamor para financiar ese proyecto. Y la otra cosa, yo creo que es muy importante ver, efectivamente en México hay un rezago muy grande, ¿no? O sea, si estamos en 30% y queremos llegar al 60%, pues tenemos que multiplicar el sistema educativo por 2. Pero hay que ver eso también como una oportunidad. México podría proveerle, por ejemplo, a América del Norte en los próximos 10 años 1 millón de enfermeros y enfermeras. Bueno, pero no sucede. Una vez me decía el subsecretario de Educación Pública, oye, pero es que nos van a robar todas las enfermeras. Como si el acervo de enfermeras fuera constante. Oye, además peor, porque va a subir el costo de las enfermeras, porque va a haber que pagarle como si estuvieran en Estados Unidos. Oye, si tú les pagas como si estuvieras en Estados Unidos, tendrías unas colas para las escuelas de enfermería larguísimas. Entonces, bueno, diseñemos un programa para que México genere en los próximos 10 años 1 millón de enfermeros y enfermeras. Pero eso requiere de la participación pública y privada. Y también otra cosa muy importante, en México somos un país desigual, lo hemos dicho ya a ustedes de varias maneras. Necesitamos que se abran universidades de excelencia en Iguala. ¿Por qué no hacemos un programa para abrir una universidad en Iguala y un centro de formación de doctores y de enfermeras en Acapulco, para convertir a Acapulco en un lugar de turismo médico? Ahora que se va a discutir, por aquí está Ernesto,
las zonas económicas en el Istmo y en Guerrero, ahí no va a haber ninguna industria, hombre. O sea, si quieren llevar maquiladoras para hacer autopartes, no va a haber ninguna, las vas a tener que subsidiar de una manera enorme. Hospitales, enfermeras, probablemente sí, pero requiere una visión. Entonces, no es solamente decir, oye, necesitamos incrementar el número de estudiantes en el sistema educativo. Uno, ¿para qué? Y dos, verlo como una oportunidad. O sea, México, si le apostamos a un sector como el turismo médico, necesitamos la formación de decenas de miles de doctores y enfermeras. México tiene una ventaja comparativa para hacerlo, podemos tomar la decisión de hacerlo o no. Lo que yo les puedo asegurar, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer nuestros competidores y luego nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho. Gracias. Doctor Zedillo, por favor. Bueno, yo subrayaría este aspecto de la demanda por educación superior. La primera parte, bueno, aumentar la oferta, pues claro, el gobierno puede gastar más dinero en educación y fomentar mayor número de universidades públicas. Y ojalá pudiéramos hacerlo, aunque somos un país que alcanza casi el 5% del PIB del gasto en educación pública, que es respetable, aunque todavía el gasto por estudiante está por debajo, considerablemente abajo del promedio de la OECD. Sí, podemos hacer mucho más por ese lado, pero si no atendemos el aspecto de la demanda de educación, que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. O sea, ¿por qué un joven va a estar interesado en completar la preparatoria si sabe que su hermano o su primo que completaron la preparatoria y que quizás avanzaron o trataron de avanzar hacia la educación superior, pues está desempeñándose en un trabajo muy precario en la economía informal, donde la expectativa de ingreso es sumamente baja? O sea, hay racionalidad en ciertas decisiones que la gente toma. Lo tan importante como crear la oferta es crear la demanda por la educación, y la demanda por la educación pues tiene que ver con la cuestión del funcionamiento de la economía. Y nuestro gran tema, que es el tema, digamos, de productividad, es gravísimo. O sea, tenemos prácticamente el 60% de nuestra población económicamente activa, nuestra fuerza de trabajo empleada en los sectores tradicionales o informales de la economía, donde la productividad año tras año cae. Lo que quiere decir es que la gente que trabaja en la economía informal, básicamente año tras año, en promedio sus ingresos caen. Pues, la expectativa no es que van a salir de pobres, sino que van a permanecer en la pobreza o incluso van a deteriorar su condición. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que las personas demanden más educación y más educación de calidad? Entonces, es imposible discutir el tema educativo sin discutir el problema, digamos, estructural de la economía. Ahora, es muy interesante que todos estos temas, al final del día, pues se remiten, en un sentido que explicaré, al tema fundamental de Estado de Derecho. Porque desde mi punto de vista, la otra gran deficiencia estructural de nuestro país pues es la cuestión del Estado de Derecho, la evidente insuficiencia, deficiencia, funcionamiento anómalo del Estado de Derecho. Y digo, ¿por qué tiene que ver con lo otro? Bueno, pues porque en un Estado de Derecho normal que funcione bien, antes que nada se respeta el principio de igualdad ante la ley. Y cuando nosotros vemos todas estas patologías que tenemos en nuestra economía, o las patologías que tenemos en el sistema educativo, tenemos que reconocer que en todos esos casos, en todas esas instancias, se está violando el principio fundamental de un Estado de Derecho, que es el de la igualdad ante la ley. Y por eso, pues creo que conectar los tres temas de
la economía, de la educación y del Estado de Derecho es esencial. Muy bien. Doctor de la Fuente, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera brevemente retomar algo de lo que se dijo hace algunos minutos en esta idea de primero resolver lo básico que no está bien para después poder avanzar hacia esquemas más sofisticados. Y yo creo que la verdad es que en mi opinión no debe plantearse esto como una dicotomía. Yo creo que ambas cosas son complementarias. Por supuesto que mejorar lo básico es fundamental. Mientras sigamos recibiendo en nuestros departamentos de admisión, independientemente del mecanismo que se tiene, alumnos que no saben suficiente aritmética, que no tienen lectura de comprensión, pues aunque los admitieran en Yale, digo, no los admitirían, pero si los admitieran, tampoco lo harían bien. Esa es la realidad. Yo tuve oportunidad de revisar específicamente las preguntas de la prueba de PISA. A ver, ¿por qué nos va mal? ¿Y cuáles son las preguntas que fallan los estudiantes mexicanos? Y les puedo decir que fallan dos tipos de preguntas. Las de lectura de comprensión, si no comprenden lo que leen. Y el segundo rubro en el que fallan todas son aquellas que requieren un mecanismo de procesamiento de 2 pasos. Muy sencillo, pero de 2 pasos, que implique pensar uno y pensar lo siguiente. La conclusión es que lo que está muy mal es nuestro modelo pedagógico. Seguimos enseñando a nuestros estudiantes mayoritariamente a memorizar y no los estamos enseñando a pensar. Y creo que este es parte del rezago. Ojalá que esta propuesta de reforma educativa, que ojalá se pueda llevar a sus últimas consecuencias, empiece a incluir también ya los aspectos pedagógicos, porque en mi opinión no todo es laboral. Lo laboral es muy importante, pero lo pedagógico lo es igualmente importante. Entonces creo que hay que impulsar lo básico de manera integral, pero no descuidar tampoco algunas pequeñas pero muy importantes ínsulas de excelencia que tenemos en nuestro sistema educativo y que creo que ellas sí pueden aspirar a estar a la altura de las mejores. Porque lo otro sería tanto como aceptar de que como en nuestro país todavía hay muchos analfabetas, pues ¿para qué construimos un museo de ciencias? ¿No? Pues primero acabemos con el analfabetismo y luego vemos lo de los museos. No, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Ese es el reto tan complejo que tenemos en este y otros rubros. Esta es parte de la heterogeneidad del país. Hay que meterle duro a lo básico, pero hay que empezar a ver también en lo de educación superior dónde podemos aspirar, dónde están nuestros núcleos de excelencia que no son malos y tratar de insertarlos en la dinámica global. ¿Cómo aumentar la cobertura, Dieter? Hay muchas formas. Yo también creo que aquí nos ha faltado una dosis de pragmatismo. A ver, los sistemas de educación abierta y a distancia han sido muy exitosos en muchas partes del mundo. En México, aquí está el doctor Valls, que es el secretario general de la NUYES, no me dejará mentir, los intentos que se han hecho son estimables, pero son insuficientes. Y tampoco tenemos que descubrir el hilo negro. La Universidad Indira Gandhi de la India tiene más de 4 millones de estudiantes en su sistema abierto. Y hay de todo, ¿eh? Por supuesto revientan el 40%, pues sí, pero se gradúan el 60% de 4 millones, son muchos. Y muchos de sus egresados están haciendo posgrados en las mejores universidades del mundo. No sé si en Yale, pero sé que están en Oxford, están en Cambridge, están en California, y están... Entonces, un sistema abierto funciona. Creo que nunca es igual al sistema presencial, pero creo que es una alternativa que debemos desarrollar mucho más. Y también creo que hay que construir nuevas universidades, ¿no? Pero no iguales. Ya no con el mismo modelo, ya no con la misma currícula, ya no con el mismo plan de estudios. Nuevas universidades con estas innovaciones, nuevas universidades que permitan vincular desde el principio al estudiante con el sector laboral, como está ocurriendo también ya en esto que se ha llamado los programas duales, en donde se trata de que durante la carrera los estudiantes aprendan, pero también aprendan a hacer.
y que parte de sus cursos desde un principio los empiecen a llevar en las empresas, los empiecen a llevar en las estructuras de servicios públicos y privados, en donde puedan ir entendiendo mejor, siguiendo un poco un modelo tradicional, pero que ha sido exitoso en general, que es el de la medicina. La medicina no se enseña en las aulas, se enseña en los hospitales y en los centros de salud desde hace mucho tiempo. Yo creo que ahí hay también mucho que avanzar, es decir, son cosas de orden práctico. Y finalmente, para tratar de complementar este último punto que ha dicho el doctor Zedillo, que me parece fundamental del Estado de Derecho, lo que no podemos perder de vista en la educación superior, y lo estamos perdiendo de vista, insisto, es el aspecto que tiene que ver con las humanidades, entendidas estas fundamentalmente, no como disciplinas esotéricas, sino como temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con los principios, que tiene que ver con el cumplimiento y la observación del Estado de Derecho, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la desigualdad en la que estamos inmersos. Si esos temas no los tenemos incorporados como parte del proceso formativo de los jóvenes, mucho me temo que va a costar trabajo que las cosas cambien. Sí necesitan ser muy buenos técnicamente, y necesitan prepararse bien y en poco tiempo, y necesitan insertarse en el mercado laboral, pero también necesitan, en mi opinión, insertarse con una conciencia social y con una responsabilidad ética. Y si la universidad no transmite eso, creo que la universidad está fallando. El Poli le puede responder a lo No, quiero ahora o después clarificar, no, de ninguna manera yo quise sugerir, y seguramente me expresé mal porque los del Poli no hablamos muy bien, que este es un tema secuencial, de que primero nos ocupemos de la primaria y dentro de 50 años nos ocupemos del Instituto de Física y del CIMBESTAF. No, de ninguna manera. Por eso hice referencia a que esta noción de competencias básicas se aplica a todos los niveles educativos, ¿sí? Lo que quise expresar es que ante lo difícil que es, y quizás imposible, definir un modelo único con alta probabilidad de éxito, el énfasis debe estar en el desarrollo de competencias básicas a todos los niveles educativos. Eso es muy importante. Ahora, miren, todos podemos hacer una imagen objetivo de lo que queremos en la educación, ¿sí? Todos queremos mujeres y hombres perfectos como resultado del sistema educativo, y eso se dice muy fácil, y todos podemos hacer una descripción de los atributos que debieran tener los egresados del sistema educativo. Bueno, eso es importante, pero realmente no es lo más importante. Lo más importante es el cómo, ¿sí? Es el cómo, y realmente no hemos entrado en ese tema. Mencioné la reforma educativa de educación básica, creo que sí se aplica hasta sus últimas consecuencias, es parte de la respuesta, pero hay muchos otros cómo que tendríamos que discutir. Y una parte esencial, y me remito de nuevo a la cuestión del Estado de Derecho, pues es a la rendición de cuentas y a tener responsabilidad frente a los resultados de esas cuentas. Y un gran avance que estamos tratando de tener en nuestro país, que luchamos en los años 90, pero el avance fue muy lento y todavía sigue siendo muy lento, pues es darle transparencia a los resultados del sistema educativo. Y eso quiere decir ir hasta la escuela para que la gente sepa, en esta escuela los niños salen bien preparados o salen muy mal preparados, ¿sí? Y que la gente sepa a qué escuela está llevando a sus niños. Que los maestros sean evaluados, ¿sí? Por los estudiantes, y que el resultado sea, por lo menos para esa comunidad, totalmente público. Yo cada semestre, pues, y no sabía, me enteré 3 años después, y no me hubiera infartado. Yo no sabía que los alumnos están obligados a hacer una evaluación del curso y del maestro, y todo el resto de la universidad tiene acceso a esa información. Y desde que me enteré, pues como que todavía le echo más ganas, ¿verdad? Sí, es en serio.
Y porque no habría algo más preocupante, ¿verdad? Que mis alumnos dijeran, bueno, pueden decir, el maestro es muy bueno y el curso fue fácil, lo cual me descalifica. Mi objetivo siempre es que digan, el curso fue muy difícil y estoy contento con el resultado del curso. Si saco eso, ya la hice, ¿no? Pero eso es transparencia, y eso es lo que no hemos tenido en nuestro sistema educativo, y señaladamente en la educación superior. Ha habido una gran resistencia, ¿verdad?, a hacer transparentes los resultados de las instituciones de educación superior. Nos hemos escudado en un concepto que a mí me parece muy valioso para el tema académico, que es la autonomía, la libertad académica, y hemos extrapolado ese concepto para proteger nuestras instituciones de la transparencia y de la rendición de cuentas, digamos, académicas. Algo que ya se está empezando a hacer en nuestro país, pero habría que ir mucho más rápido, porque entonces vamos a provocar la reacción social a la que hacía referencia Luis de la Calle. Y ese es uno de los varios aspectos instrumentales que creo que son importantes. Y ahí las instituciones privadas pues tienen una gran responsabilidad, quizás todavía más grande, porque ahí los muchachos, ¿no?, por ejemplo, en el caso del sistema Loret, pues no van necesariamente muchachos de muchos recursos, muchas veces van muchachos de clase media baja, algunos pobres que con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, pagan la colegiatura. Entonces a esas gentes hay que rendirles cuentas. Estás recibiendo por lo que pagaste, y la educación que estás pagando te va a dar resultados en el mercado de trabajo, y ese va a ser uno, y ya yo sé que lo es, pero seguiré insistiendo con Loret. Tenemos que ser absolutamente transparentes, decirles a los chicos lo que les estamos ofreciendo, mostrarles que se los cumplimos, y además, ese es el elemento de competencia, mostrar lo que estamos haciendo en relación a otras instituciones. Bien, doctor Cedillo, pues lo tomamos muy en serio, y el doctor de la Fuente, como presidente de nuestro consejo académico, específicamente insiste en esa cuestión de transparencia y realidad en el salón de clases, así como también en el tema de las humanidades y las ciencias. Entonces, pues desde nuestro lado, pues de nuestra trinchera, haremos lo que se pueda y de la mejor manera posible. Pues hablamos de temas que realmente suenan mucho, viniendo de cada uno de ustedes tres. Muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Tenía yo la pregunta que ya conocía, doctor Cedillo, pero no la voy a poder hacer. Pero contestó muy bien las demás, así es que no, estamos bien. Creo que lo importante ahorita es dejarle al público una opción de hacer preguntas y que pues haya respuestas a las mismas. Si me hace favor de levantar la mano, Pedro Velasco, por favor. Buenos días, Pedro Velasco, socio decano de Santa Marina Ixteta. Sin duda el diagnóstico que ustedes han hecho de la problemática pues, es muy claro, muy contundente. Mi punto sería pedirles que propusieran cómo alinear la problemática que ustedes conocen perfectamente bien a la educación en general y a las políticas públicas. Ha habido un choque en estas líneas hacia arriba, al momento en que se requiere llevar a la gente por un camino pragmático, como decía el doctor de la Fuente, para que pueda tener una educación práctica que le permita calidad de vida y poder encontrar los cómo a los que se refería Luis de la Calle. Ahí encontramos que hay una falta de alineación absoluta con las políticas públicas de este país. ¿Cuál sería su propuesta, con la experiencia que tiene en el sector público, en cuanto a proponer, la propuesta concreta en cuanto a alinear esas políticas públicas en materia de educación? Gracias. ¿Cuántos meses tenemos para contestar? No, yo creo que las líneas generales de lo que pensamos, que creo que los tres pensamos muy parecido, en el tema de educación, obviamente Juan Ramón con mayor sofisticación que estos dos humildes economistas, Luis y yo, ¿verdad? Pero las líneas generales están ahí, o sea, tiene que haber una congruencia entre
el funcionamiento de la economía, el mercado de trabajo y lo que está haciendo el sistema educativo. Y creo que debido tanto a fallas en las políticas económicas que no nos han permitido que nuestra economía crezca a las tasas que necesitamos y que además han tenido características que han acentuado la dualidad en nuestra economía, y por otro lado en el sistema educativo, donde hay una gran rigidez por razones institucionales, históricas, prácticamente de origen, de cómo se desarrolla nuestro sistema educativo en los varios niveles, pues no se da esa, digamos, conectividad entre las dos esferas. Entonces, como economista que pretendo ser, bueno, pues cuando los mercados no funcionan, es porque algo está pasando, ¿sí? Ya sea porque hay fallas naturales en ese mercado, porque hay externalidades, porque hay un fenómeno de bienes públicos, etcétera, información imperfecta, entonces hay que atacar esos fenómenos, o simplemente porque hay intervenciones de instituciones o de grupos corporativos que encuentran que es en su interés que ese mercado no funcione. Entonces cuando la autoridad tiene que intervenir para corregir esa distorsión. Bueno, este principio que los economistas vemos muy lógico, muy natural, se dice rápido, pero no lo aplicamos en estos ámbitos tan elementales que son los de la educación y los de la economía. Necesitamos una buena educación para crecer, es un insumo fundamental del crecimiento y de la equidad en la que tanto insiste con toda razón Juan Ramón. Pero son procesos que se retroalimentan. No puede usted tener una buena educación pues si la economía no le responde a esa educación. Entonces es un proceso que tiene que estar mucho más vinculado. Eso es lo que fue para mí una experiencia extraordinaria, ser secretario de Educación, después de venir de ser el señor que estaba a cargo de la parte presupuestal de la administración federal, poder ver esa interacción y con mis colegas que me acompañaron, como Esteban, como Carlos, en esa aventura de cómo llevar la experiencia, de ver la economía, el manejo presupuestal y tratar de hacer en unos pocos meses pues un cambio en la estructura del presupuesto y en los usos del presupuesto de educación para darle un poco de sentido a todo aquello que veíamos, ¿no? Y me parece que eso es importante, pero no puedo en 5 minutos o en 2 minutos, ¿no? Porque en serio es un tema de mucho, pero creo que la preocupación debe estar ahí, siempre, siempre. ¿Cuál es la pertinencia de lo que estamos haciendo en educación, sabiendo que lo que hacemos en educación, o sea, cuál es la pertinencia económica y social de lo que estamos haciendo en educación, sabiendo que lo económico y lo social no va a funcionar si no lo hacemos bien en educación? Ramón, ¿quieres añadir algo? Rápidamente, y es muy afortunado que haya economistas con sensibilidad social y que nos permitan interactuar con ellos, porque los economistas son los que toman las grandes decisiones. Y yo fue muy afortunado para México que un economista distinguido que haya estado en las tareas complejas de presupuesto haya después estado en las tareas complejas de educación, porque en efecto, si no se tiene una articulación, pues realmente los esfuerzos no llegan a ningún lado. Y muy brevemente, relato un modelo que fue práctico en lo que dice Pedro, que creo que puede aplicarse. Cuando tuve el privilegio de trabajar con el doctor Zedillo, que teníamos un enorme problema de insuficiente cobertura de los servicios de salud,
le planteé si estaría de acuerdo y me apoyaría para que metiéramos a las escuelas de medicina, que en aquella época había 80 y tantas, a ayudarnos a cubrir con sus profesores y sus estudiantes de los últimos años las áreas de esas regiones que estaban sin cobertura, en esquemas de vinculación transitoria con los estados que estaban ya descentralizados, con los municipios que iban teniendo cada vez mayor participación en las tareas de salud, y creo que se hizo una vinculación importante. Con pocos recursos se avanzó mucho en la cobertura, quizá la calidad no fue óptima, pero logramos tener un impacto social importante. Ahí están las cifras, y se bajó la mortalidad infantil y se bajó la mortalidad materna, y algo se avanzó. La clave, yo sí estoy de acuerdo, en que tiene que ser, y no la tenemos en todos los niveles, de hecho en muy pocas, una mucho mayor vinculación entre la política económica y la política social. Es que no pueden ser dos cosas diferentes, es que tiene que ser lo mismo desde mi muy modesta perspectiva. Una política económica que no sea una política social, pues es una política de pizarrón, de gabinete, muy académica, que puede ser interesante, pero que no nos mueve hacia donde nos queremos mover, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? Sí, Blanca. ¿Qué tal? Muchas gracias. Interesantísimas reflexiones, bueno, de todos. Una primera pregunta al doctor Zedillo. Dice usted que tenemos cobertura insuficiente en educación superior. Quisiera preguntarle en qué sentido insuficiente, cuando el egreso de educación superior no está logrando emplearse, en parte porque no tienen las competencias básicas, pero en parte, como usted también ya mencionó, porque no se generan los empleos calificados suficientes en la economía. Entonces, ¿por qué querríamos tener más egresados universitarios? Sería mi primera pregunta. La segunda, coincido totalmente en que hay que hacer de las competencias básicas, extraordinario concepto, el eje de nuestro sistema educativo, que cada quien, ¿no?, cada nivel ofrezca esas competencias básicas, y menciona usted y ustedes que hay que hacer la misma reflexión que hemos hecho sobre básica en relación a media superior y superior. Menciona además usted, doctor Zedillo, que el mecanismo para hacerlo más eficiente sería el tema de rendición de cuentas. Tenemos gravísimos problemas de rendición de cuentas en el CIDE, donde trabajo. Estamos iniciando una línea de investigación sobre qué quieren decir las calificaciones escolares en México. Los primeros resultados son de terror. No sabemos exactamente qué quieren decir los resultados. Las pruebas estandarizadas fuera de PISA tampoco exactamente sabemos qué quieren decir. Esta nueva planea, por ejemplo, no sé exactamente qué mide. Y la pregunta concreta es, ¿qué opinaría usted y ustedes de empezar al menos a discutir la idea de un examen centralizado de salida de bachillerato, que fuese obligatorio para todos los egresados de bachillerato, público o privado, de cualquier subsistema, del que se tratara, que eso inclusive pudiera llegar a sustituir las pruebas de ingreso a la universidad? Termino diciendo, evidencia internacional muestra que este podría ser un mecanismo muy eficiente para poder empezar a alinear incentivos en un sistema muy grande. Concretamente, una evidencia interesante: los países que tienen exámenes centralizados de salida del bachillerato tienen muchos mejores resultados en PISA, controlando por casi todos los otros factores. Gracias. ¿Quién se avienta? No, me dirigió a mí la pregunta. No, perdón, yo traté de ser muy claro, pero de nuevo soy del Poli, no hablamos muy claro los del Poli. No, yo dije que por un lado, en relación a nuestro nivel de ingreso per cápita, y sobre todo en relación al nivel de ingreso per cápita que queremos tener, el número de jóvenes que ingresan y completan la educación superior es insuficiente. O sea, esa es la imagen objetivo. Por otro lado, dije, y creo que en eso me expandí un poco, que podríamos tener un extraordinario sistema educativo que saque calificaciones muy altas en las pruebas nacionales e internacionales, pero que si no tenemos una economía que se corresponda con esa oferta de capital humano, pues más pronto que tarde vamos a estar generando enormes cantidades de jóvenes frustrados.
que es algo que, por cierto, estamos haciendo incluso desde la secundaria, ¿sí? Y ciertamente en la educación media superior. Entonces, lo aclaro, yo no digo que haya que, por construir simplemente más escuelas, porque tenemos que resolver muchos problemas antes para que esas escuelas funcionen mejor y no desilusionen a quienes acuden a ellas. Es una tarea integral. Respecto a un examen nacional de bachillerato, bueno, hay otros que saben más de eso que yo. A mí me parece que sería una muy buena idea, porque todo lo que vaya en relación a la transferencia, ahora que se vuelva obligatorio que ese examen sea el requisito de admisión, pues no estoy seguro. O sea, creo que la presión social llevaría a que de facto pues las universidades autónomas tomaran en cuenta los resultados de ese examen. Pero yo no iría tan lejos como para decir la UNAM o la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene que tener eso como único o principal requisito. Ahora, me parece que si el examen es conocido, se dan a conocer los resultados públicos. Obviamente la universidad, dentro de sus mecanismos de gobierno y de deliberación, pues hará lo conducente para que ese sea un elemento muy importante en sus mecanismos de decisión académica. ¿Verdad? Así es. Entonces, pero yo apoyaría eso, sería, yo creo que muy, muy bueno. Bueno, tomemos una pregunta más. Si hay una pregunta, sí, Guillermo. Buenos días. Primero, felicitarlos por la exposición, me parece tremendamente clara y de verdad veo con muy buenos ojos el esfuerzo que está haciendo en materia de educación superior. Me preocupa la educación básica, sobre todo en las comunidades rurales. En la base de la pirámide me parece que hay una gran necesidad de llevar modelos educativos exitosos y cómo llevar estas mejores prácticas y estas ideas que se plantean a nivel de educación superior para esta necesidad que viven una gran cantidad de mexicanos, 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la educación básica en comunidades rurales. ¿Cómo creen ustedes que sea el mecanismo para conectar estas prácticas o el vehículo para extrapolar estas mejores prácticas y llevarlas a las comunidades rurales? ¿Cómo hacer para empezar a despertar este interés en las comunidades rurales de prepararse y de ir al siguiente nivel? Yo creo que todos lo sabemos. Una pregunta muy fácil. Es una sola palabra, el maestro. Si atendemos el tema de los maestros, y ha habido muchos intentos por atenderlos, vamos a resolver muchos problemas. Es muy interesante que hemos desplegado una gran originalidad y con gran éxito, por ejemplo, para atraer a los alumnos a las escuelas. ¿Sí? Y lo voy a mencionar no porque yo vaya a reclamar ningún mérito personal, pero además está perfectamente documentado. Que el programa que se llamó Progresa, luego Oportunidades y ahora se llama Prospera, ¿verdad? Que fue un programa que tratamos de hacer con un diseño científico, realmente científico, pues fue muy exitoso en lo que se procuraba, era atraer a los niños a la escuela, y esto era en las comunidades más pobres, y por cierto, hacerlos que acudieran también, los padres los llevaran a los servicios de salud. Y este modelo, o los principios de este modelo, de las transferencias directas, digamos los subsidios directos a las familias, a condición de que mantuvieran a los niños y las niñas a las escuelas, con además un subsidio diferencial en favor de las niñas, pues es un modelo que ha sido replicado en más de 40 países del mundo. Y sin embargo, los resultados del sistema educativo, no en cuanto a cobertura, esto nos aumentó la cobertura y nos aumentó la permanencia en la escuela, pero los resultados continúan siendo altamente deficientes, porque
digamos, la presencia y la permanencia del niño y la niña en la escuela es solamente una parte del proceso educativo. ¿De qué sirve si no reciben con las técnicas pedagógicas adecuadas los conocimientos que esos niños y niñas reciben? Y ese gran vínculo es el maestro. Y en esas comunidades de las que hablas, pues no lo vamos a resolver con tecnología. Cuando le dijeron a Bill Gates, pues órale, éntrale a África, y dice, bueno, ¿cómo voy a meter computadoras si no hay electricidad? Bueno, nosotros sí ya tenemos la electricidad, pero si no tiene usted un maestro responsable que cree en eso, pues no va a funcionar, va a gastar mucho dinero y se va a desperdiciar en ese tipo de comunidades. Entonces, el gran tema, pues es el tema del maestro, y yo debo reconocer que lo que se ha estado haciendo en los últimos 3 años va mucho en esa dirección. Es un proceso terriblemente accidental, porque estamos cargando con una historia muy pesada, ¿sí? Pero las grandes líneas creo que van en la dirección correcta. Cuando realmente le vemos el requisito académico para quienes pretenden ser maestros, y además elevemos par y paso su condición económica y social, pero al mismo tiempo les impongamos una responsabilidad de cumplimiento, entonces vamos a ver resultados muy distintos en nuestros procesos educativos. ¿O no concluyen en eso los estudios, Mancera, que el maestro es... ¿Sí o no? Gracias, Mancera. Es uno de mis asesores pro bono. Muy bien. Bueno, pues con esto quisiéramos concluir la sesión formal. Tenemos nada más, si me quieren acompañar, si nos quieren acompañar, 2 estudiantes de nuestras instituciones, Jimena de Unitec y Irving de la UVM, quieren pasar a entregar un recuerdo, un cuadro al doctor Zedillo y también un libro, nuestro libro de oro de la institución, para que se firme. Doctor Zedillo, a nombre de los alumnos de la UNITEC y la UVM, queremos hacer la entrega de este cuadro que contiene publicaciones de los medios europeos más importantes acerca de la firma del Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, usted fue artífice de este gran suceso. ¿Con la Unión Europea? Sí, Tratado de Libre Comercio de México y... Están aquí, Sabludowski, Luis de la Calle, ¿quién más está por aquí? El niño no vino. Y en la semana que entra van a festejar que es su 15 aniversario. Exactamente, también conmemorando que este año hemos llegado a su 15º aniversario, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Todavía hay clases sociales. Bien, buenos días a todos. Doctor Ernesto Zedillo, Laureate International Universities, le hace la más cordial invitación para que nos haga favor de firmar este libro de oro, que es representativo de la red de universidades, y que algunas personalidades como Bill Clinton, Oscar Arias, premio Nobel, y el primer ministro Tim Blair nos han hecho favor de firmar. Hoy le pedimos a usted que nos regale su firma en este libro. ¿Dónde está el oro? En las letras. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que fue un evento muy valioso. Les agradezco a los 3, en especial al doctor Zedillo, que haya hecho un largo viaje para acompañarnos. Muchas gracias, doctor.